Vamos a explicar cuáles fueron las estrategias de control que desarrollamos en el proyecto. Ya hecho el modelado del sistema, es hora de dedicarse a diseñar los controladores. Las estrategias de control desarrolladas fueron un control de la potencia rotórica, un control sobre el par, control de par corriente y el control de pitch. Ustedes, apreciando esta diapositiva, ven que los últimos tres controles están separados del primero, y esto es porque el primero no terminó formando parte del sistema final, simplemente fue un control realizado a forma de prueba. Ahora brevemente les voy a comentar sobre el mismo. Y el sistema final sí está compuesto tanto por el control de par corriente y el control de pitch. Hablemos brevemente sobre el control de potencia rotórica. La idea de esta estrategia de control fue desarrollarla con fines puramente didácticos, más que nada para empezar a entender cómo era que funcionaba el sistema. Fue la primera estrategia de control que desarrollamos. Buscamos visualizar cómo influía el flujo de potencia rotórica, que le llamamos P2, en el funcionamiento del sistema y tener también una idea de cuáles eran los rangos de variación de la misma. Aparte también, la idea era visualizar justamente que el sistema podía funcionar tal como explicaba Gustavo hace un rato, en un modo de funcionamiento subsíncrono y un modo de funcionamiento supersíncrono. Este control vale solo para el rango de velocidades bajas, de las zonas que explicaban anteriormente, y del punto de vista de las magnitudes que puede manejar la máquina de inducción y de las variables, vimos que no era un control realista y que era mucho más realista darle una indicación de par, y por eso fue que es el control que en definitiva terminó quedando. Veamos un poco más en detalle el esquema que hoy mostraba Martín, ahora visto desde el punto de vista del diseño de este controlador. Bueno, tenemos la turbina, el engranaje, la máquina de inducción y el bloque de referencia, que son los tres bloques que mostró Martín en el caso del modelado. ¿Cuál es la idea del controlador? Bueno, el controlador recibe como entrada el error entre la velocidad angular de la turbina y la velocidad de referencia. Con este error es que, procesándolo, le dice a la máquina de inducción cuál es el flujo de potencia rotórica que tiene que intercambiar de forma tal de que la máquina funcione en el punto de funcionamiento deseado. Esta es básicamente la historia sobre el diseño de este controlador. ¿Cuál fue el proceso de diseño? Bueno, el proceso de diseño es muy similar al proceso de diseño que realizamos para el control de par, que es el que voy a explicar a continuación, y es por eso que prefiero detenerme en el siguiente y no quedarme acá en el de potencia rotórica. Simplemente lo comentamos para que tuvieran una idea de qué fue lo que se hizo. Bueno, ahora sí, hablando del control de par, este es un control más realista. El proceso consistió en realizar inicialmente un modelado de los bloques del sistema y nosotros contamos con nuestra formación con herramientas de control lineal, por lo cual quisimos utilizar estas herramientas para el diseño del controlador, pero nos encontramos que el sistema posee partes que son no lineales. Entonces el proceso consistió en linealizar inicialmente esas partes no lineales. Luego de tener linealizado el sistema, se halló la transferencia en lazo cerrado del sistema, y en base a esa transferencia del lazo cerrado elegimos los parámetros del controlador y la estructura del controlador, teniendo en cuenta los requerimientos que teníamos para el sistema y utilizando principalmente el criterio de root locus y también la respuesta a escalón del sistema. Luego de esto realizamos un modelo en Simulink para visualizar cómo se comportaba el sistema, ahora sí no linealizado, pero funcionando con este controlador que habíamos realizado linealizando el sistema. Pero afortunadamente pudimos validar este modelo comparando la respuesta en pequeña señal en Simulink y contrastándolo con la respuesta del sistema lineal. El modelo del sistema para implementar esta estrategia de control, además, es más sencillo que en el caso anterior, porque eliminamos un bloque que era no lineal, con el cual trabajábamos en el caso del control de potencia, que era el bloque correspondiente a la máquina de inducción. Veamos el sistema que utilizamos para diseñar este controlador. Si ustedes ven, es muy similar al sistema anterior, pero si prestan atención, no está más el bloque correspondiente a la máquina de inducción, que era el bloque que aparecía en el caso del control de potencia. Ahora este controlador trabaja con el error en las velocidades angulares, pero en vez de decirle qué potencia tiene que intercambiar la máquina de inducción para que la misma después calcule el par, directamente le dice cuál es el par que tiene que tener el sistema. Entonces esta referencia de par se enchufa directamente al engranaje mecánico, y es a partir de este par y el par que le indica la turbina que el engranaje calcula la velocidad angular de la turbina.
Entonces, a modo de cálculo, nosotros nos encontramos que el único bloque que es no lineal es el bloque correspondiente a la turbina, aquel bloque, la ecuación del par de la turbina, aquella ecuación que mostraba hace un ratito Martín, que tenía la velocidad del cubo y demás. Bueno, para el diseño del controlador tenemos que partir de una estructura. La estructura que utilizamos inicialmente y que es con la cual terminamos trabajando es un controlador proporcional integral que responde justamente a esa estructura. No es un capricho el hecho de usar esa estructura y es en que nosotros lo que queremos es que frente a una entrada del tipo escalón, la salida o el error a la salida sea una constante. Vamos a tratar de entender esa frase un poquito más. ¿Cuál es la entrada al sistema? La entrada al sistema es la velocidad del viento. ¿Cuál es la salida del sistema? La salida, la velocidad, o entre otras, la que nos interesa controlar en este caso, la velocidad angular de la turbina. En la zona de velocidades bajas, ¿qué es lo que queremos? Que cuando entra una velocidad del viento, la velocidad de la turbina se comporte de manera proporcional, porque vimos que este bloque era simplemente una constante de proporcionalidad, o sea que se comporte de manera proporcional a la velocidad del viento. Por lo tanto, si tenemos un escalón a la entrada de viento, vamos a querer tener un escalón a la entrada, a la salida de velocidad angular de la turbina que sea proporcional en su diferencia, o que la diferencia sea una constante con la entrada de viento. Es por ello que utilizamos esta estrategia de control. Esto en la nomenclatura de control se denomina un sistema tipo 0. Y el solo hecho de tener la parte integral del controlador nos permite de que este requerimiento se cumpla, independientemente de cuáles sean las constantes K1 y K2 que en definitiva terminemos hallando, que justamente esas constantes las vamos a hallar para cumplir otros requerimientos como son tiempo de respuesta y sobretiro. Bien, para el diseño del controlador brevemente la linealización realizada a partir de la ecuación de par de la turbina, bueno, derivando con respecto a la velocidad angular de la turbina y a la velocidad del viento, evaluándolo en un punto de equilibrio, obtuvimos, o se obtiene en el simulador, tanto las constantes B1 y B2 con las cuales se trabaja en el modelo de pequeña señal. Bueno, dijimos que utilizamos la herramienta